Eguerdion y bienvenidos a ETV Hoy, bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad. Una conversación en la que hoy vamos a intentar analizar algunos de los aspectos de los que hoy vamos a hablar a lo largo del día, tanto en informativos como en programas. Vamos a saludar ya a la invitada del día, secretaria general de Aralar, recién nombrada nueva secretaria general de Aralar, Rebeca Ubrango y Torri. Eskerrik asko. Comenzamos hablando de los presupuestos. Decía, vamos a intentar analizar algunos de los temas de los que hoy vamos a hablar, tanto en informativos como en programas. Los presupuestos, reunión hoy entre el Gobierno vasco y EH Bildu. ¿Qué podemos esperar de este encuentro? Hombre, pues nosotros vamos con total disposición a dialogar. Eso sí, nuestra condición es que el Ejecutivo de Urkullu cambie las prioridades, que deje a un lado los recortes. Porque en los presupuestos son cuestión de prioridad y nosotros tenemos claro que las prioridades son las personas. La prioridad es sanidad, la prioridad es educación y servicios sociales. Por darte unos datos, en los presupuestos del 2015 está recogido que va a haber 968 millones para pagar la deuda, que significa que vamos a tener 968 millones menos para la sanidad, para la educación y para los servicios sociales. Hay una bajada del 40% a las ayudas de conciliación. Hay una bajada del 33% a las ayudas de emergencia. Entonces, es urgente, más ahora cuando el 45% de las familias están en riesgo de caer en la pobreza, viendo las tasas de desempleo. O sea, el Ejecutivo no puede hacer un planteamiento con recortes para la consolidación de recortes, ¿no? Creemos que es cuestión de prioridad, las prioridades son las personas y en ese sentido sí le diría al señor Ortúzar que deje a un lado esas declaraciones prepotentes, frívolas. Y bueno, quizás algunos le escribiremos a Lolentzero, ya que bueno, parece ser que el Ejecutivo de Urkullu o el PNV no está dispuesto a dejar a un lado esos recortes, pero hay otros que esas cartas, por ejemplo los que controlan el TAF o los que controlan Kutxabank, escriben a Sabin Etxea. Vamos a intentar ir recapitulando esta situación. Me decía, destinan una importante partida al pago de la deuda. Eso es 968 millones. En esa situación, EH Bildu, ¿qué es lo que propone? ¿Pagar menos o retrasar más el pago de la deuda y destinar ese dinero a inversiones prioritarias para ustedes? Nosotros lo que proponemos es que se antepongan unas partidas a otras. Para nosotros la prioridad es educación, sanidad y servicios sociales. Entonces es hacer unos cambios de partidas, hacer cambios en la financiación y en vez de priorizar unas partidas, priorizar otras. Si es verdad que necesitaríamos una reforma progresiva de fiscalidad, en la que en su día iniciamos en Guipúzcoa, pero que luego, con el pacto que hicieron el PNV, el PSOE y el Partido Popular, pues se dejó atrás, ¿no? Entonces, necesitamos recursos para reinvertir en la sociedad, porque la sociedad necesita cobertura. ¿Y para qué está la administración pública? Para cubrir esas necesidades que en el día a día tenemos las personas. Y para nosotros, sin lugar a dudas, la educación, sanidad y servicios sociales son prioritarios porque creemos que son los pilares de un estado de bienestar. Pero el Gobierno vasco insiste que las cuentas que ha presentado son las cuentas más sociales que se podían elaborar. ¿Está mintiendo, por lo tanto? Nosotros discrepamos. Creemos que intentan engañar con eslóganes, con frases hechas, pero si empiezas a analizar los presupuestos, mira, te voy a dar otro dato, ya que me ha tocado analizar y estudiarme los presupuestos de Osakidetza. Mira, el año pasado había una partida de 18 millones de euros para hacer frente al copago, para los colectivos más débiles de la sociedad. Pues en el 2015 esa partida de 18 millones baja a 11 millones. Por ejemplo, otro ejemplo, Haurreskolak Partzuergoa, el consorcio de haurreskolas. Hay una bajada de 4 millones de euros. O sea, están debilitando, están mermando el sistema público. Y el sistema público se sustenta en educación y en sanidad. ¿Para qué? Para garantizar la igualdad de oportunidades a todas las personas. Porque la línea, las políticas que se están llevando a la práctica, lo que nos va a traer es que la brecha social cada vez sea mayor. Entonces,
es cuestión de prioridades y los presupuestos son muy importantes, porque al final es financiación para que se puedan materializar esas políticas. Me decía al principio de la pregunta, cuando le decía que podemos esperar de esta reunión, me decía, vamos con una actitud abierta, pero sí es una actitud en la que la postura está bastante prefijada. La gente puede pensar o aceptas lo mío o no hay acuerdo. No, a ver, los acuerdos no son si aceptas lo mío o no. O sea, los acuerdos tienen que ser, cada uno tendrá que dejar algo a un lado y habrá matices. ¿Y qué están ustedes dispuestos a dejar Nosotros, de lado? Pues eso lo tendrán que hablar, tendremos que ver qué es lo que pone como prioridad el Ejecutivo de Urkullu, luego habrá que contrastar con nuestras prioridades y de ahí a ver si hay posibilidad de avanzar y de llegar a un acuerdo. Pero, o sea, con honestidad, nosotros vamos a intentar llegar a un acuerdo, no por llegar a ese acuerdo, sino para dar una respuesta lo más adecuada posible y urgente que necesita la sociedad vasca. Y ahora ir acabando, hemos hablado mucho en los últimos días de esa cifra de 600 millones que ustedes decían sería necesario incorporar a este acuerdo, a estos presupuestos, para que los presupuestos cumplan los objetivos que tienen marcados en EH Bildu. Ayer Andoni Ortuzar decía que ese dinero no se puede sacar de ningún sitio. ¿De qué estamos hablando? ¿De dónde proponen? No estamos hablando de incorporar 600 millones más, sino que estamos hablando de cambiar esas partidas y la financiación, en vez de ir a unas partidas concretas, vaya a otras. Si es verdad, como te he dicho anteriormente, que necesitamos más recaudación y una política fiscal progresiva. Y bueno, eso de un día para otro no lo puedes hacer, y menos en este escenario de los presupuestos. Pero ya viendo que estamos en época de presupuestos, lo que hemos planteado es que se cambie esa financiación de unas partidas a otras. Y el mejor ejemplo es que se plantea 968 millones para pagar la deuda, que significa que tenemos 968 millones menos para hacer otras políticas. Por ejemplo, podríamos analizar, hacer una auditoría, qué tipo de deuda tenemos, de esa deuda qué es lo que hay que pagar o no lo vamos a pagar, o qué es lo que no hay que pagar. O sea, creemos que hay que profundizar más, que no nos podemos quedar en la superficie. O sea, el momento de crisis que estamos viviendo, lo que nos está demandando es otro tipo de políticas, no las mismas políticas que nos han llevado a la crisis. Y en ese sentido, para nosotros es necesario fortalecer pues, los pilares que creemos que se sustenta la sociedad. Y voy a ser muy insistente, pero sin lugar a dudas, esos pilares son la educación, sanidad, servicios sociales y, como no, la fiscalidad. Vamos a ir avanzando porque ya llevamos agotada ya prácticamente media entrevista, así que quiero hablar de la actual situación de Aralar. Estábamos hablando precisamente de cambios y esa es la pregunta. La fotografía fija que vimos al final, después del congreso que celebraban, era Patxi Zabaleta será el nuevo presidente de honor y usted es ahora, como decíamos en la presentación, la nueva secretaria general, con él, si no me equivoco, el 89% del apoyo. ¿Es una fotografía nueva? ¿Qué aporta de nueva esta situación? Es una fotografía continuista. Nosotros vamos a trabajar para que se pueda materializar y para que se puedan llevar a cabo los retos que Aralar se marcó desde sus inicios y que ha ido reivindicando y poniendo en todos los ámbitos pues esas reivindicaciones, que por un lado es esa estructuración de esa izquierda amplia y plural, por otro lado, la consecución de la paz y la convivencia democrática. Para nosotros, uno de los retos más importantes va a ser el empoderamiento de la sociedad, de las personas, que consiste que puedan ejercer el derecho que les corresponde, el derecho a decidir, como personas y como sociedad y como pueblo, porque creemos que la política tiene que estar
al servicio de la sociedad, como hemos visto en Cataluña. O sea, estamos viendo y observando desde el respeto y con admiración, nos parece un proceso ejemplar, porque sobre todo los políticos, las instituciones, la mayoría, no todos, pero han sabido responder a las demandas, a la demanda de la sociedad y creemos que la política tiene que ser eso. Esa tiene que ser la nueva cultura política. De Cataluña quiero hacerle una pregunta después, pero siguiendo hablando del rumbo que va a seguir Aralar, me decía, va a ser una línea continuista, sí. Vamos a seguir con lo hecho hasta ahora. Cuando Aralar surgía, lo que principalmente le diferenciaba de la izquierda abertzale tradicional era que en aquel momento dio un paso adelante y condenó la violencia de ETA. Ahora, sin ETA ya en el actual escenario, ¿qué diferencia Aralar de la izquierda abertzale tradicional? Hombre, en estos momentos estamos colaborando y trabajando conjuntamente dentro de la coalición, que creemos que es el instrumento que va en la línea que reivindicamos de esa izquierda amplia, plural. Entonces creemos que hemos tenido una trayectoria, hemos ido superando las dificultades, las diferencias, pero bueno, también quiero matizar que siempre parece ser como que las diferencias las entendemos como algo negativo, pero nosotros queremos reivindicar que las diferencias tener diferencias es positivo y fortalece a los proyectos. Entonces, en estos momentos, el reto más importante que tenemos, tanto los partidos que conformamos la coalición como, bueno, no quiero hablar en nombre de los demás, pero como Sortu y como Aralar, es la configuración de ese instrumento importante que tiene que impulsar el cambio y que tiene que impulsar para que el pueblo vasco, para que la sociedad vasca pueda ejercer el derecho a decidir. Le hacía esta pregunta porque usted sabe que hay voces que aseguran que en estos momentos Aralar se está diluyendo de alguna manera en la coalición. ¿Qué les diría a ellos? Hombre, eso siempre se nos ha dicho, ¿no? Y más cuando pues, algún partido se ha incorporado a la coalición, que se está diluyendo, que sí tiene vocación de desaparecer, etcétera, etcétera. Pero se ha visto y la realidad así lo ha demostrado que eso no es así. En estos momentos en la coalición estamos 4 partidos, cada uno con su cultura política, con sus diferencias, con sus matices, y cada uno aporta desde su ámbito y creemos que nos ha ayudado a esa escucha, a esa empatía y a la hora de proponer soluciones a la sociedad. Entonces, yo creo que siempre habrá esas voces, pero no les damos ninguna importancia. Comenzaba esta conversación en torno al futuro de Aralar y a la actual situación o rumbo que quiere seguir, hablándole de Patxi Zabaleta. En las últimas semanas dieron mucho de qué hablar sus declaraciones en una entrevista radiofónica que realizaba en esta misma casa y quería preguntarle por esas palabras en las que decía: ¿es ETA quien debe pedir perdón por el daño causado y no tanto los presos? ¿Cómo interpretó las palabras que dijo Patxi Zabaleta y sobre todo cómo las adoptaron como Aralar? Hombre, cuando Patxi hablaba y cuando Patxi habla en nombre de Aralar. Antes era el coordinador general, ahora será presidente honorífico, pero desde luego todo lo que habla está recogido pues, en las ponencias o los documentos y desde luego compartimos sus opiniones como militantes y las comparto ahora como secretaria general. Y siempre lo hemos dicho, o sea, el perdón lo ubicamos dentro del ámbito subjetivo, el ámbito de la moral. Y creemos que una cosa es pedir perdón, que será bien recibido, que nunca está de sobra, pero por otro lado, eso no tiene nada que ver y cada uno verá si lo pide o no. Pero por otro lado está el tema de hacer esa revisión crítica, hacer esa autocrítica y creemos que no solo lo tiene que hacer ETA, sino que lo tenemos que hacer todos para poder avanzar y para conseguir ese objetivo que nos marcamos, que es la convivencia democrática. Más o menos me lo ha contestado, por lo tanto, la pregunta era de alguna manera si Patxi Zabaleta se estaba convirtiendo en un verso suelto, por ejemplo, como ha podido pasar con Jesús Eguiguren dentro del PSE. Pero bueno, le he respondido. Eso es. Vamos a seguir avanzando y quiero hablarle de Navarra, porque Aralar también tiene una presencia muy importante en Navarra. ¿Es Esparza en estos momentos un suma y sigue de Barcina?
sin lugar a dudas. Han sacrificado una pieza y han puesto otra pieza para evitar ese cambio. Habrán hecho una lectura propia. Está claro que Navarra es cuestión de Estado y desde luego nosotros vamos a poner todo nuestro empeño porque creemos que es posible y se puede para impulsar el cambio político y social en Navarra. Será una de las prioridades de Aralar y sin lugar a dudas también de la coalición. ¿Y cómo ven la postura del Partido Socialista? Porque últimamente insisten en que ellos no están por la labor de hacer acuerdos con UPN, incluso para mantener la gobernabilidad en Navarra. ¿Se creen las palabras de María Chivite? A ver, el PSN siempre ha estado al lado de UPN, siempre ha estado sosteniendo a Barcina, a UPN y al régimen de Navarra. No se puede esperar mucho del PSN, pero ojalá cambie de rumbo y pueda ser parte de ese cambio. ¿Y la unión entre los abertzales ahora mismo en Navarra es una unión real o es difícil también que se combinen EH Bildu y Geroa Bai si en un momento tuvieran que llegar a un acuerdo para conseguir el gobierno de Navarra? Nosotros, sin lugar a dudas, estaremos sin lugar a duda abiertos y abiertas para dialogar y llegar a acuerdos con todo aquel, no solo con los partidos, también con los agentes sociales, sindicatos, con la sociedad, para llegar a acuerdos, para impulsar, para materializar ese cambio. Y bueno, y si Geroa Bai está en esa línea, pues llegaremos a acuerdos. No habrá, por nuestra parte, desde luego, habrá toda la disposición. Hacía referencia a los agentes sociales, que evidentemente hay que tenerlos en cuenta, pero para cerrar un pacto de gobernabilidad es una cuestión entre partidos políticos. Sí, pero la sociedad no solo la configuran y no solo la construyen los partidos políticos o los gobiernos. Es muy necesaria y más que nunca ahora esa bilateralidad, esa confluencia en el día a día, en el trabajo diario con los agentes y con la sociedad. Antes me hacía alusión a Cataluña. Vemos con envidia lo que está ocurriendo en Cataluña. Me decía, ¿qué es lo que nos diferencia del proceso catalán en estos momentos? Bueno, pues sin lugar a dudas la activación social y el protagonismo que ha cogido la sociedad y que luego la mayoría de los partidos políticos han sido capaces de estar a la altura y de responder a esa demanda de la ciudadanía. Y quiero aprovechar este momento para mostrarle a Mas, al señor Mas, nuestra solidaridad, nuestro apoyo por toda la labor que está realizando y ante la situación tan difícil que se encuentra. En el caso vasco, ¿están los partidos políticos a la altura de la situación social? ¿La situación social está más fragmentada de lo que está en Cataluña y eso dificulta que se puedan dar pasos adelante? ¿Cuál es el diagnóstico que hace en estos momentos de la foto? Hombre, la situación es diferente. Es diferente. Todavía no nos encontramos en la misma evolución, en la misma altura, pero bueno, aquí también ya hemos empezado a dar pasitos, ya existe un instrumento que está impulsando esa acumulación de fuerzas, esa suma de personas que es Gure Esku. Creo que está realizando una labor interesante, pero en lo que nos corresponde a los partidos, creo que deberíamos de empezar a dar pasos, que algunos tendría que dejar de mirar tanto a Madrid y que se tendría que centrar más en Euskal Herria, mirar más a la sociedad vasca y comenzar en un proceso constituyente, porque claro, cada pueblo tiene su pasado, tiene sus matices, entonces los procesos no pueden ser miméticos, pero desde luego y sin lugar a dudas nosotros tendríamos que hacer el nuestro y va a ser otro de los objetivos y otra de las prioridades el impulso de ese proceso constituyente para que la sociedad vasca pueda expresar esa voluntad a través del derecho a decidir. Ya para acabar, me decía, cada país tiene su pasado. El hecho de que ETA haya existido durante tantos años es lo que nos ha provocado que ahora esa cohesión social y esa cohesión política sea más difícil de lo que es en Cataluña. Pues sí, sin lugar a dudas, pues afecta, pero bueno, en pocos años hemos ido superando, evolucionando, la situación se va normalizando
y esto pues, todavía va a avanzar con más velocidad, sin lugar a dudas. Rebeca Ubeda, secretaria general de Aralar, muchas gracias por acudir a la invitación de TV Hoy y hasta la próxima. Eskerrik asko. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de